Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Jeffrey Sachs para hablar sobre la próxima reunión entre Trump y Putin en Alaska. Así que bienvenido de nuevo al programa. Encantado de estar contigo de nuevo. Gracias. Me sorprendió bastante todo lo relacionado con esta reunión, que fuera a celebrarse lo pronto que sería, y además que fuera en Alaska, por cierto. Pero sobre todo porque Trump no siempre comunica sus ideas de manera adecuada. De hecho, solía culpar a la expansión de la OTAN por la guerra. Sin embargo, en los últimos meses, lo ha tratado como un conflicto entre Ucrania y Rusia, en el que él es el mediador. Y solo la semana pasada, estaba amenazando a Rusia para que aceptara este alto el fuego incondicional, que no aborda la cuestión de restaurar la neutralidad de Ucrania. Y ahora, hay una reunión en Alaska. Me preguntaba, ¿cuál es tu opinión sobre estos acontecimientos? Bueno, creo que lo has dicho exactamente bien. Hay mucha confusión para nosotros al intentar entender esto. Trump no da discursos para explicar su punto de vista. El gobierno no publica documentos para explicar las políticas oficiales, si es que existen tales cosas. Truth Social no es un sustituto. Realmente es un entorno caótico donde Trump lanza mensajes contradictorios, breves, ambiguos, sin sentido o incorrectos sobre la marcha. Así que la verdad es que ahora vemos una incoherencia general en la política estadounidense. Según algunas personas, esto refleja una táctica de Trump. Según mi opinión personal, refleja su personalidad, que es extraordinariamente cortoplacista y no se basa en un conocimiento detallado. Él dice que toma decisiones por instinto. No es precisamente la mejor manera de dirigir el mundo. En mi opinión, es extremadamente peligroso. Así que, para responder a la pregunta, en resumen, no creo que realmente entendamos esta reunión. No me la esperaba. La diplomacia no estaba funcionando en la superficie, al menos durante muchas semanas. De repente se produce esta visita de Witkoff a Moscú. Lo siguiente es que se anuncia apresuradamente una reunión. El lugar no se confirmó hasta hace un par de días. Luego se decidió que sería en Alaska. Como de costumbre, hay una cacofonía de voces y mensajes y afirmaciones contradictorias circulando por las redes sociales y los medios de comunicación. Europa y Zelensky están haciendo sus demandas. Circulan rumores sobre quién ha hecho qué concesiones, quién ha aceptado qué. Todo esto es extraordinariamente insatisfactorio, indigno, mal gestionado, infantil y peligroso, diría yo. Quizás salga algo bueno de esto, pero el proceso simplemente no es aceptable desde el punto de vista de un mundo con naciones armadas nuclearmente que están enfrentadas. Así que esta es, creo, la situación básica que podemos suponer. Podríamos hacer recomendaciones sobre lo que debería hacerse, pero intentar adivinar lo que está haciendo Trump es muy difícil. Bueno, todo esto siempre me sorprende un poco cierto optimismo, porque parece una oportunidad. Si realmente existe el deseo de, supongo, poner fin al siglo de hostilidades entre Estados Unidos y Rusia y transformar realmente las relaciones, ya que sus intereses no tienen por qué chocar todo el tiempo. Y de nuevo, pasar de la contención a la cooperación. Pero luego, mi optimismo a veces se ve frenado por el hecho de que el establishment político en Estados Unidos no parece haber cambiado tanto. ¿Cree que las intenciones de Estados Unidos, es decir, su posición en el mundo y su postura hacia Rusia, han cambiado fundamentalmente en los últimos 30 años? Existe una narrativa según la cual Estados Unidos debe ganar y Putin debe perder en cualquier resultado. Esa es una narrativa muy común en los círculos políticos estadounidenses y también es compartida en los círculos europeos. Bueno, si aceptas eso como un hecho, en primer lugar, estos son conceptos casi sin sentido. ¿Qué significa ganar y perder? No estamos jugando un juego de mesa. Estamos intentando, o deberíamos estar intentando, lograr el éxito, la paz y el bienestar
en un mundo peligroso. Pero ganar y perder son los conceptos que se utilizan. Washington es un lugar muy poco impresionante desde el punto de vista del pensamiento de política exterior orientado al bien común. Quizás sea muy impresionante en el sentido de que moviliza más de $1 billón al año en gasto militar. Moviliza y otorga una libertad de maniobra al complejo militar industrial en Estados Unidos que no tiene parangón. Es impermeable a la opinión pública estadounidense, que sin duda desearía que esta guerra terminara. Pero no es una operación impresionante desde el punto de vista de la lógica, la coherencia y, desde luego, no de la transparencia, ni mucho menos de la explicación de nada. Tú y yo estamos completamente de acuerdo en que no hay ninguna base para esta guerra, ni para la enemistad continua entre Estados Unidos y Rusia. Pero la realidad es que la CIA no comparte nuestra opinión. El complejo militar industrial no comparte nuestra opinión. The military-industrial complex doesn't share our view. Lindsey Graham, who is a fool, a nasty man. Lindsey Graham, que es un necio, un hombre desagradable, no comparte nuestra visión. Y Biden no comparte nuestra visión. Y Trump no sé si tiene una visión. Él quiere elogios. Eso es bueno, quizá. Quizá quiere aplausos. Pero, ¿qué le traería aplausos ahora mismo? Si llega a un acuerdo con Putin, como debería, el presidente de los Estados Unidos debería decir claramente, la OTAN no se ampliará, no tenemos interés en rodear a Rusia, dejaremos de jugar a estos juegos. ¿Le traería eso aplausos? No. Probablemente le traería acusaciones de apaciguamiento, de debilidad, de otro Múnich. Y como Trump no es un pensador, no tiene conocimientos. Y de hecho, en mi opinión, le falta bastante valor. No sabe cómo enfrentarse a nada de eso. Así que la respuesta a la pregunta, yo era optimista cuando llegó, porque la lógica subyacente es que esta era una guerra que nunca debería haber ocurrido. Era una guerra basada en la ampliación de la OTAN. Una guerra basada en un golpe de Estado, liderado por Estados Unidos, en Ucrania, en febrero de 2014. Una guerra basada en que los países occidentales no apoyaron ni respaldaron los acuerdos de Minsk II. Fue una guerra basada en fracasos diplomáticos. Y Trump dijo que quería un premio Nobel de la Paz. Así que pensé, vale, va a llegar y lo va a hacer bien. Y hubo un atisbo de esperanza por un momento cuando dijo la verdad. Y luego, en cuanto dijo la verdad que la OTAN fue una provocación, todos se le echaron encima, desde el Senado de Estados Unidos hasta sus propios asesores, sus generales, Starmer, Scholz en aquel momento, ahora Merz, Macron. ¿Quién quiere decir la verdad? ¿Quién quiere la paz? Así que es realmente una situación extraña. Zelensky, ¿quién es él? Gobierna bajo la ley marcial en un régimen que todos consideran absolutamente corrupto, en una sociedad que está agotada. No pueden ampliar los cementerios lo suficientemente rápido. Una abrumadora mayoría de ucranianos quiere que la guerra termine. Nada de eso importa ahora mismo. Y esto plantea la pregunta, ¿es tu campo? ¿Es mi campo adoptado? ¿Cuáles son estas motivaciones? Porque tú y yo tenemos razón. Desde un punto de vista lógico, esta guerra debería detenerse. No había ninguna razón para que Estados Unidos tuviera que meter las narices justo en las fronteras de Rusia en Ucrania. Pero eso era un plan. Ese fue un plan de la CIA, que considero la institución más peligrosa y fracasada de la historia estadounidense. Probablemente sigue siendo el plan. Así que esta es realmente la cuestión. Un presidente de Estados Unidos debería levantarse y explicar la verdad. Trump no lo hace, no siente que sea su trabajo, no sabe que es su trabajo, o no tiene el valor de hacerlo. Y hay tantos otros políticos que en Europa, si un líder se levanta y dice, haced la paz ahora mismo, apenas se oye una voz. Es increíble. No sé qué quieren estas personas. Y también en Europa, la consigna es alto el fuego. Nadie quiere hablar de por qué hubo una guerra, de dónde vino, cómo debería terminar de forma permanente. ¿De qué va todo esto? Es una evasión deliberada y sostenida que resulta asombrosa y lo contrario de lo que realmente se necesita para mantener la paz.
to sustain peace. Yeah, this is something that's Sí, esto es algo que me ha estado preocupando sobre Europa. Incluso ahora, mencionaste que la mayoría de los ucranianos quiere poner fin a la guerra. Creo que la última encuesta de Gallup mostró que el 69% quiere un final inmediato, frente al 24% que quiere seguir luchando. Pero para los líderes europeos, siguen hablando de ayudar a Ucrania, por lo que no quieren tener ninguna diplomacia con los rusos. Y por eso las armas se ven como la única solución para la paz, parafraseando a Stoltenberg. Stoltenberg. And Glenn, I think it's interesting. The opinion poll shows Y Glenn, me parece interesante. Las encuestas de opinión muestran que Ucrania quiere que la guerra termine. Las encuestas muestran que el pueblo estadounidense no quiere más apoyo estadounidense para esta guerra. Las encuestas muestran que Starmer tiene un índice de aprobación del 20%. Scholz está cayendo en picado, y algo así, un poco más alto. Macron, un 20% de aprobación. Ninguno de estos líderes cuenta con respaldo público. Básicamente, esto es una conspiración de unos pocos. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué? Nadie quiere esta guerra, ni los ciudadanos, ni los ucranianos, ni los estadounidenses. La opinión pública mayoritaria es, sí, llegar a un acuerdo, comprometerse, terminar con esto. Pero unos pocos líderes dicen que no, que hay que seguir luchando. Y lo dicen enfrentándose a la opinión pública. Y supuestamente, estas son democracias. Y estos líderes democráticos se enfrentan directamente a la oposición del propio pueblo. into the opposition of their own public. So what is going on? Entonces, ¿qué está pasando? Lo pregunto sinceramente, no como una pregunta retórica. ¿Es solo la corrupción? ¿Es la locura de gastar billones de dólares en el ejército? ¿Es el Estado profundo, que tiendo a creer que lo es, con lo que me refiero a la CIA y el resto del complejo militar industrial? ¿Qué es? También es cierto, tengo que decirlo, sabes, a menudo. Perdón por desahogarme, pero a menudo menciono al único presidente que intentó hacer la paz en mi vida, que realmente lo intentó, y ese fue John F. Kennedy. La verdad es que, al final, lo mataron por eso. Quizá esa sea la historia, que es así de simple, que estas personas están compradas, están sobornadas, quizá también están siendo chantajeadas, como pensamos, pero quizá simplemente no tienen el valor de seguir adelante frente a esa presión subyacente por una guerra constante. The Washington Post escribió algo en la línea de que los líderes europeos, y estoy intentando ser cuidadoso con el lenguaje porque, como has señalado, a menudo decimos europeos, pero obviamente los líderes en Europa ya no representan realmente al pueblo si su aprobación está en el 20%. Pero el Washington Post dijo que los líderes europeos están apresurándose para responder a esta reunión en Alaska. Así que no están contentos. Pero también existe la exigencia de participar en estas conversaciones de paz, aunque no quieran hablar con Rusia. Así que no estoy seguro de cómo encajar esto. Aún así, es notable, porque la mayoría ahora reconoce que la OTAN. Hemos perdido esta guerra. Las líneas del frente se están desmoronando. La mayoría de los ucranianos quieren que la guerra termine. Sin embargo, hay pánico en Europa. ¿Tiene sentido para ti? Supongo que se trata todo de la posición de Estados Unidos en Europa, ¿crees? Es decir, ya sabes, el sistema de alianzas se refuerza durante los conflictos, y a menudo la amenaza de que estalle la paz significa que esa alianza también se debilita. Los estadounidenses han expresado bastantes ganas no solo de abandonar Ucrania, sino también Europa, en su giro hacia Asia. Pero de nuevo, los europeos también estaban muy entusiasmados con la guerra antes de la presidencia de Trump. Entonces, ¿a qué se debe el pánico? Es una cuestión. Europa se ha acorralado a sí misma. Es un rincón cada vez más pequeño. En otras palabras, Europa está cada vez más contra la pared. ¿Por qué? Primero, los europeos se niegan a hablar con Rusia. ¿Por qué? Es un continente compartido. ¿Por qué no mantienen una comunicación normal? No tiene que ser amor, solo diplomacia. No debemos hablar. Esto es lo primero absolutamente extraño. Segundo,
Europa se ha encerrado contra la pared con China porque estos supuestos líderes completamente incompetentes de Europa, von der Leyen, Costa y otros, van a China y luego insultan a los chinos. ¿De qué va ese viaje? Quieren romper relaciones con todo el mundo. Luego, en tercer lugar, se humillan ante Estados Unidos porque a Trump le da igual Europa. Esto es obvio. Y sin embargo, los europeos se inclinan todo lo que pueden y piden disculpas por cualquier cosa y hacen concesiones unilaterales. Así que Europa se ha acorralado completamente a sí misma sin diplomacia. Luego se preocupan de que sí, somos débiles, nos estamos desmoronando, dependemos de Estados Unidos. Mira lo que eso le está trayendo a Europa. En realidad está destrozando a Europa. Es extraño. Europa tiene más habitantes, me refiero a la UE, que Estados Unidos. Europa es un lugar grande y sofisticado. Europa, pero ha perdido por completo la idea de lo que antes era un nombre, la llamada autonomía estratégica. Parece que está desesperada porque Estados Unidos esté ahí. Y luego personas como Rutte, el secretario general de la OTAN, llamando a Trump papá. Vale, eso lo dice todo. No se podría decir más claro. Es muy raro. ¿Dónde hay un líder en Europa que diga, ¿por qué no hablamos de las causas profundas de esto? ¿Por qué no llegamos a una arquitectura de estabilidad y seguridad colectiva? No lo hacemos. Sí, creo que fue tan fácil subordinarse a Estados Unidos, porque durante casi 30 años, la suposición siempre fue que Estados Unidos tendría la última palabra. Así que, mientras estuvieras en el lado bueno, esto sería una asociación en la que desempeñar el papel de socio menor sería beneficioso. Así que creo que mucho de esto rompió la realidad de los líderes europeos, porque la suposición era que si los rusos se enfrentaban a los estadounidenses en esto, si Estados Unidos realmente decidía destruir Ucrania ahora, entonces lo lograrían. Y no lo lograron. Y ahora ven a los estadounidenses intentando realmente llevar a cabo una política que rompe el mundo con Europa, a la que se han comprometido plenamente. Pero también el papel de Rusia, creo, porque durante 30 años, todos los lazos diplomáticos con Rusia incluían la creación de instituciones europeas, en las que Rusia no debía tener un asiento en la mesa, pero se esperaba que acataran todas las decisiones. Sí, es como arrinconar a Rusia en la esquina de Europa, intentando subordinarla a cualquier decisión que se tome en la OTAN y la UE. Pero todo se está desmoronando, y no creo que nadie tenga soluciones, aparte de simplemente decir, intentemos destruir o derrotar a Rusia. De nuevo, esto no significa que Rusia tenga que ser inocente en todo, pero simplemente si no puedes, no hay ninguna consideración por la diplomacia. ¿Cómo podemos aprender a convivir con ellos? Porque estamos en el mismo continente, como has dicho. Pero nadie quiere, supongo, recorrer ese camino. Porque durante 30 años, más o menos, hicimos planes para convertir a Rusia casi en una colonia en la periferia de Europa. Y ahora, sí, está dictando el futuro de Europa junto con los estadounidenses, y los europeos están al margen. Esta es una realidad muy diferente a ese fin de la historia que esperábamos o deseábamos durante 30 años. Creo que es muy importante que la gente comprenda la idea subyacente y a largo plazo de todo esto. Y agradezco a Zbigniew Brzezinski por explicarlo claramente en 1997 en un ensayo que escribió para el Consejo de Relaciones Exteriores titulado Una geoestrategia para Eurasia y en su libro de ese año, El Gran Tablero Mundial. Está claro que el plan desde los años 90 era una Rusia debilitada, quizá incluso una Rusia fragmentada, porque Brzezinski, en su artículo de Foreign Affairs, hablaba de 3 países diferentes que sustituirían a Rusia en una confederación laxa, lo que él llamaba una Rusia europea, una Rusia siberiana y una Rusia del Lejano Oriente. Y opinaba que sí, tal vez se dividiría en 3, no solo en 1. Y en el Gran Tablero Mundial, después de mucho análisis, concluye que Rusia simplemente tendrá que aceptar una Europa y una OTAN en expansión y simplemente acceder a ello. Así que, en mi opinión, este siempre fue el plan. Era descabellado.
Era antagónico y agresivo. Ya sabes, dado que tú y yo nos enfrentamos a la abrumadora narrativa diaria de que todo es agresión de Rusia, la gente debería simplemente anotar sistemáticamente en una hoja de papel, si es que todavía usan papel. Podrían ponerlo en una hoja de Excel, si quieren. Todas las cosas que Rusia hizo de manera agresiva y todas las cosas que Estados Unidos y Europa hicieron de manera agresiva. La lista en realidad muestra que toda la agresión proviene del lado europeo estadounidense. Fueron Europa y Estados Unidos quienes expandieron la OTAN hacia el este. Fueron Estados Unidos y Europa quienes bombardearon Serbia y la desmembraron. Fueron los Estados Unidos quienes abandonaron el Tratado de Misiles Antibalísticos. Fueron los Estados Unidos quienes insistieron en que Ucrania y Georgia debían formar parte de la OTAN. Fueron los Estados Unidos quienes instigaron el golpe del Maidán. Fueron Estados Unidos, Alemania y Francia quienes dijeron que no era necesario cumplir con Minsk II, a pesar de que era una resolución unánime del Consejo de Seguridad de la ONU. Fueron Estados Unidos y el Reino Unido quienes bloquearon el acuerdo de paz de abril de 2022. Sí, y en ese contexto, el 24 de febrero de 2022, Rusia amplió lo que ya era una guerra de 8 años con su invasión de Ucrania. Sí lo hizo, pero en el contexto de 30 años, obligando a Rusia a aceptar la ampliación de la OTAN y la expansión europea dirigida a rodear y quebrar a Rusia. Bien, esa es la situación. Trump mencionó eso una vez, en un destello de verdad a principios de año, y luego, ya sabes, le cayó el mundo encima por los ataques de todos por haber dicho un momento de verdad en Europa. Básicamente, ningún líder dice la verdad, con las excepciones de Fico y Orbán. Pero aparte de eso, de los grandes países, nadie dice la verdad. Ahora tenemos la reunión el viernes. Quizá deberíamos decir algo optimista al respecto. Esta guerra podría terminar. Esta guerra podría terminar con condiciones simples y directas. Trump solo tiene que decir públicamente, la OTAN no se ampliará. Públicamente, no en algún mensaje que Witkoff lleve en privado a los rusos, sino públicamente. Tiene que decir, no queremos más confrontación. Los combates deben cesar, y la idea de rodear a Rusia y demás queda descartada. Por cierto, una razón para el pesimismo de que nos acerquemos a eso es que mientras hablamos, Estados Unidos está jugando un nuevo juego en el Cáucaso Sur. Increíble, más provocaciones. Una autopista de Trump por Azerbaiyán y Armenia. ¿Estás bromeando? ¿Acaso Estados Unidos tiene alguna capacidad de autocontrol? ¿Le gustaría a Estados Unidos que hubiera una Rusia, una autopista de Putin, a través de México? Pero justo cuando estamos hablando e intentando encontrar un atisbo de esperanza, Estados Unidos está jugando en el Cáucaso Sur, como lo ha hecho durante 30 años, por cierto, porque eso formaba parte de la estrategia. Atacar a Rusia en su flanco más vulnerable. Esa fue parte de la estrategia de la CIA desde 1945 hasta 1991, por cierto. Atacar a Rusia a lo largo del borde sur islámico de la Unión Soviética. Así que, parece que no pueden dejar de jugar. Nadie quiere la paz. Todos quieren causar problemas. Guerra. Quizás la verdadera expresión de todo esto sea el artículo más idiota de la corporación Rand en 2019, extender a Rusia. Ya sabes, un artículo escrito por nuestro grupo de expertos militares que enumera todas las formas en que podemos crear problemas para Rusia. Así es como actúa una nación responsable, haciendo listas de formas de provocar a otra superpotencia. Eso, lo que se considera política exterior en Estados Unidos. Lo siento, empecé con optimismo y termino con pesimismo porque no veo que Estados Unidos actúe realmente con responsabilidad. Y Europa, para mi profundo disgusto, ha perdido cualquier tipo de coherencia. Leasing the scenic road. Sí, arrendar la carretera panorámica en Armenia a Estados Unidos por 99 años. Ahora,
Parece que las señales de alerta en Irán son mucho más fuertes que en Rusia también. Así que esto solo va a ser otra crisis. Pero sí, exactamente. Tienes razón. Tal y como lo cubren los medios europeos, bueno, esto significa menos influencia para Rusia. Esto es bueno, esto es paz. Es la misma fórmula para la paz. Cuanto más débil sea Rusia, mejor para nosotros. Realmente no se tiene en cuenta la competencia en materia de seguridad. Toda la suposición es, bueno, supongo que Rusia tendrá que capitular, porque ahora aceptarán que un lado es dominante. Isa sadamaktuta. Itsuwi swavatem triwermun the haslam, hubris. Le hice una entrevista. En realidad es una reseña de un libro. La arrogancia es la esencia del problema. Brzezinski mostró esa arrogancia. La idea de los europeos que acabas de citar es arrogancia. Que podemos hacer lo que queramos, que Rusia debe ser puesta en su sitio. Buena suerte con eso. Good luck with that. Como última pregunta muy rápida, ¿tienes alguna predicción sobre estas llamadas negociaciones de paz en Alaska? Well, I don't have predictions. Again, Bueno, no tengo predicciones. De nuevo, espero que la razón por la que se celebra esta reunión sea que Blinken le haya dicho al presidente Putin que Estados Unidos reconocerá las causas subyacentes del conflicto y trabajará con Rusia para resolverlas. Así que el motivo para el optimismo es que es perfectamente correcto y está dentro del poder del presidente de Estados Unidos decir que la OTAN no se ampliará. Vamos a detener las provocaciones. No estamos desestabilizando Ucrania mediante golpes de Estado, ni a través de esa enorme operación de la CIA en Ucrania, de la que nos habló The New York Times el año pasado, como si necesitáramos que nos lo dijeran. Nuestro objetivo es restablecer unas relaciones normales entre dos superpotencias y no jugar con la guerra por poderes en Ucrania, que ha matado a 1 millón de ucranianos. A million Ukrainians. If he says that, the war will end. Si él dice eso, la guerra terminará. La segunda cosa que debería decir es, no me importa lo que diga Zelensky, no representa al pueblo ucraniano, gobierna bajo la ley marcial, su régimen es corrupto. El pueblo ucraniano quiere que esta guerra termine por un margen abrumador, como acaba de decirnos Gallup. Y debería decirles a los europeos, no os voy a escuchar, sois ridículos. Quizá os creamos como un monstruo, porque Estados Unidos promovió a políticos pro-establishment durante 30 años, pero son Estados Unidos y Rusia quienes están poniendo fin a este conflicto. Y eso es en beneficio de todo el mundo. Estados Unidos, Rusia, pero también Ucrania y Europa. Y no vamos a dejar que los belicistas, que no tienen ningún apoyo público en sus países, se interpongan en el camino. Eso es lo que espero que salga de esto. Profesor Sachs, muchísimas gracias por su tiempo. Encantado de estar contigo. Bien, muchas gracias.